Nos proponemos hacer para ustedes una breve síntesis histórica de Baja California Sur. Todo empezó cuando ocurrieron las corrientes migratorias desde el norte de Asia, por el estrecho de Bering, hacia nuestro continente. Algunos de esos grupos, que carecían de idea de su destino, en busca de zonas de menos frío y más alimento, fueron a meterse en la península de Baja California, atrapados en una especie de saco del que ya no pudieron salir. Ahí debieron vivir y desarrollarse en condiciones bastante precarias, como pueden ustedes imaginarse, subsistiendo de la caza, la pesca y la recolección de frutos, estancados en lo que Miguel León Portilla llama un paleolítico fosilizado, que es decir, una edad de piedra sin evolución posible por las exigencias del medio. De ahí que aquí no haya construcción de pirámides, desarrollo tecnológico o científico, ni forma alguna de escritura. Pero en todas partes fueron dejando testimonios de su existencia mediante algunos objetos de guerra, utensilios domésticos y pinturas en cuevas y abrigos de toda la extensión del territorio que habitaron. Esos grupos fueron designados luego, a la llegada de los europeos, como cochipíes al norte, guaycuras al centro y pericúes al sur, en espacios bastante irregulares. El grupo pericú fue el que debió quedar reducido en el menor territorio, aunque en mejores condiciones naturales. Así las cosas, el primer español que descubrió y pisó tierra peninsular fue Fortún Jiménez en 1534. En mayo del año siguiente, Hernán Cortés tomó posesión de la bahía de Santa Cruz, hoy La Paz, y de aquí hasta donde diera hacia arriba. La exploración, conquista y evangelización de nuestra California fueron tareas extremadamente difíciles para los europeos. La lejanía respecto a la metrópoli colonial, la belicosidad de los nativos y la falta de elementos naturales apropiados obstaculizaron la entrada de la dominación. La población indígena comenzó a extinguirse como consecuencia de las enfermedades y epidemias acarreadas por los extranjeros, como la viruela, el sarampión y la sífilis. Las exploraciones del territorio fueron muchas, pero la mayoría de ellas fracasaron. A finales del siglo XVI y principios del XVII, Sebastián Vizcaíno visitó la península y bautizó con el nombre de La Paz la antigua fundación de Cortés. Ello sucedió el 3 de octubre de 1596. De 1634 a 1636, Francisco de Ortega exploró las costas orientales de la península y dio nombre a la mayor parte de las islas del Golfo: Cerralbo, Espíritu Santo, San José, del Carmen, San Marcos, Danzantes, Coronados, etc. A partir de lo cual continuaron los frustrados intentos de otros navegantes, hasta que en 1683 llegó a esta California, la primera, valga repetirlo, para que luego no nos vengan con que esta es la baja. Llegó, decía, el almirante Isidro de Atondo y Antillón, quien con el jesuita Eusebio Francisco Quino estableció el Real de San Bruno
primera misión de estas tierras, aunque de existencia breve, pues se hubo de abandonar 2 años más tarde. Quino fue asignado enseguida a las fundaciones jesuíticas de Sonora, pero aquí se hizo misionero. Y le tomó tanto gusto a esta labor que cuando estuvo a verlo el visitador Juan María de Salvatierra, le inoculó el germen de su interés californiano, al grado de que ambos pidieron conseguir el permiso para venir a establecer misiones en California. De ellas, la primera permanente fue la de Loreto, Conchó en lengua indígena, y de ahí siguió una larga cadena de establecimientos desde San José del Cabo hasta Santa María, ya en el sur del actual estado de Baja California, en 70 años. Después de la salida de los jesuitas en 1768, se pasaron los dominicos a los franciscanos, quienes en 1773 las entregaron a los dominicos. Durante más de 2 siglos, el territorio comprendido entre la extremidad sur de la península hasta más al norte de la ciudad de San Francisco, donde vivió el personaje y nació la leyenda del zorro, por tanto el zorro es californiano. Todo eso se conoció con el nombre de California, perteneciente al virreinato de la Nueva España. En 1804 fueron separadas las 2 Californias, Alta y Baja California, y a cada una se concedió gobierno propio. Sin embargo, su lejanía y desprotección hicieron de la península campo propicio para incursiones de piratas ingleses y holandeses, principalmente durante los 3 siglos de dominación española. Las noticias que llegaban a las misiones en relación a hechos de armas libradas durante la lucha de los mexicanos por la independencia eran pocas e inexactas. Todavía en 1822, las autoridades españolas de ambas Californias se negaban a aceptar la emancipación de México, principalmente por la oposición de los religiosos. Pero la invasión de los piratas que patrocinaba el marino inglés Lord Thomas Cochrane, que atacaron la península, precipitó los acontecimientos. Se rechazó a los filibusteros y se hizo proclamar la independencia en Loreto a principios de 1822. La Constitución de 1824 determinó que la península formara parte del territorio de las Californias. La parte continental se conocía entonces como Alta California y la peninsular como Baja California. Esta fue invadida en 1846 por las fuerzas norteamericanas. El año siguiente atacaron La Paz sin encontrar resistencia. El jefe político, Francisco Palacios Miranda, entregó la plaza declarándose neutral. El puerto de Mulegé también fue atacado el 2 de octubre de 1847, pero ahí el pueblo y algunos oficiales capitaneados por Manuel Pineda sostuvieron la defensa, por lo que al final el enemigo tuvo que recoger a sus heridos y retirarse. Fue la única derrota de los norteamericanos en su guerra contra México. Pero como que eso cuesta reconocerlo a quienes han escrito la historia de nuestro país. El Tratado de Guadalupe Hidalgo puso fin a la guerra, pero aquí los patriotas continuaron repeliendo al enemigo aún 3 meses después de firmada la paz, como consecuencia de la cual
México perdió gran parte de su territorio, incluida la Alta California, que a partir de entonces empezó a ser llamada simplemente California, dejando a la California original con el absurdo mote de Baja California. A la tradicional pobreza peninsular vinieron a agregarse la desolación y la ruina como consecuencia de la guerra independentista y el asedio constante de filibusteros como William Walker, norteamericano, que en 1853 se apoderó de La Paz y fue derrotado y expulsado por las fuerzas comandadas por Manuel Márquez de León. Cuando el gobierno local reconoció al imperio de Maximiliano en 1865, el coronel Clodomiro Cota encabezó a los republicanos para rescatar a la península en favor de la causa juarista y republicana. En 1861, el presidente Porfirio Díaz estableció el paralelo 28 grados de latitud norte como línea divisoria entre ambas Californias mexicanas. Y en 1888, el territorio peninsular fue dividido en los distritos norte y sur. Desde el inicio del movimiento revolucionario de 1910, en Baja California Sur se organizaron grupos democráticos en torno a diferentes partidos comprometidos con el maderismo. Después de la traición de Huerta, se produjo la persecución a los maderistas, quienes en 1913 se levantaron en armas comandados por Félix Ortega Aguilar. Después del triunfo de la revolución, el presidente Adolfo de la Huerta otorgó a los californianos la anhelada oportunidad de elegir a sus propios gobernantes a través de un plebiscito en que resultó como primera autoridad don Agustín Arriola Martínez hasta 1924. A partir de esa fecha se dieron en Baja California Sur múltiples acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales que fueron poniendo las bases de un desarrollo paulatino pero sostenido. Ocurrieron las demandas del Frente de Unificación Sudcaliforniano en 1945 y 1964-65, y apenas 15 años después las del movimiento Loreto 70, que decidieron al gobierno de Luis Echeverría a designar como gobernante a un sudcaliforniano, el ingeniero Félix Agramón Cota, quien tuvo el encargo de reinstaurar el municipio libre y poner las condiciones para la conversión del territorio federal en estado de la Federación. Ello ocurrió mediante decreto del Congreso de la Unión, fechado el 8 de octubre de 1974. Se convocó a elecciones del Congreso Constituyente, el cual redactó la nueva Carta Estatal promulgada el 15 de enero de 1975. Y hasta aquí esta síntesis.